Hola, hoy me gustaría abordar con ustedes una cuestión importante que es la del desánimo. Cuando escuchamos a Dios, quisiera responder a la pregunta de Elodie, quien me escribió, ya no entiendo nada, pastor. Creí haber escuchado a Dios y sin embargo mi hermana murió. ¿Cómo seguir creyendo que escuchamos a Dios? ¿Cómo seguir creyendo aún? Estoy perdido. La pregunta es la siguiente. Le hice una pregunta a Dios. ¿Va a sanar mi hermana? Tuve la impresión de haber escuchado a Dios decirme, sí, ella va a vivir y murió. Entonces, ¿para qué? ¿Realmente Dios me había hablado? ¿O era Dios? Y al final se equivocó. ¿Era Dios? Y luego cambió de opinión. Y entonces me equivoqué. Entonces, ¿significa que debo desechar todo lo que he recibido anteriormente? ¿Debo seguir escuchando a Dios? Recuerdo una vez, una persona que había comenzado a leer mi libro sobre escuchar a Dios me dijo, mira, lo intenté, viví experiencias hermosas, me hizo bien. Y en un momento me decepcioné y entonces lo abandoné, duele demasiado. Y entonces puede ser alguien que va a decir, por ejemplo, alguien que ha tenido varios abortos espontáneos, Señor, ¿estoy embarazada? O Señor, ¿voy a poder mantener al bebé? Y luego el bebé fallece y ahí uno se desanima. Puede ser alguien que hace preguntas precisas, como una fecha, preguntas precisas como, ¿debería hacer tal o cual cosa? Y de hecho, lo que sucede es que en esos momentos ya no estamos tanto en el ámbito de la profecía bíblica, porque el ámbito de la profecía bíblica es alentar la fe, construir la fe y consolar. Entonces, escuchar a Dios, eso permanece en el ámbito de, digamos, no de la autoprofecía, porque profetizar es escuchar a Dios para alguien. De hecho, pero realmente hay esta noción de decir, Señor, quiero permanecer en el ámbito bíblico y eso es lo que me permite progresar, especialmente cuando estás en medio de, cuando estás aprendiendo, es posible que Dios te dé una palabra de sabiduría, es un don espiritual, es posible que Dios te dé una palabra de conocimiento, es un don espiritual, es posible que Dios te dé algo muy preciso. Vemos en la Biblia a Ananías, por ejemplo, a quien Dios le va a dar el nombre del apóstol Pablo, y le dice a Pablo de Tarso, ese es uno de sus nombres, Pablo de Tarso, ahí está, le va a explicar lo que ha vivido, le va a explicar, darle su futuro, le va a dar una misión para ir a orar por él, para que recupere la vista, se bautice en el Espíritu Santo y le profetice su llamado. Incluso le va a dar la dirección del tipo y le dice, mira, vive en tal lugar, en casa de tal persona. Eso es posible vivir esas cosas. Ahora, cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, cuando estás en una posición de aprendizaje, es importante que te mantengas en preguntas abiertas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de esta manera vas a construir tu relación con Dios y vas a construir tu fe, vas a desarrollar tu fe y también buenas experiencias. Vas a tener buenos testimonios de lo que has vivido, porque de hecho el objetivo de escuchar a Dios no es convertirse en robots, no es convertirse en personas que ya no son capaces de tomar una decisión sin haber tomado un tiempo para escuchar, para que Dios les diga qué hacer. Dios te da libre albedrío. Dios también te pide que tomes decisiones por ti mismo. Dios también te pide que uses la sabiduría que te ha dado. Dios también te pide la comprensión que tienes de las escrituras. Dios también te pide que te apoyes en los consejos de las personas que están a tu alrededor. Dios también te pide que consideres la influencia de tus decisiones y el impacto y las consecuencias que tendrán. Dios también te pide que, por eso es que no debes, es importante, que no utilices el hecho de escuchar a Dios como una solución a todos tus problemas y que te quedes en el hecho de que Dios me dijo o Dios no me dijo. Así que eso es lo primero. Pregúntate qué tipo de preguntas le haces al Señor. Una segunda cosa es que si pasas tiempo escuchando a Dios, y lo menciono en mi libro, A la escucha de Dios, es que el objetivo de escuchar a Dios y los consejos que te doy para estar atento a su voz no son técnicas de interrogatorio. Es decir, que alguien dice que hay que leer primero A la escucha de Dios o 21 días a la escucha de Dios. Yo les aconsejo ese 21 días a la escucha de Dios porque es realmente lo más pedagógico y es lo más sencillo. Eso es realmente la base de la escucha de Dios. Una vez que hayan leído ese, pueden leer A la escucha de Dios. Y en ese caso explico. Más que hacer ahora que escuchan a Dios, ¿de acuerdo?
cómo profetizar, recibir visiones, la palabra de conocimiento, la liberación. Hay consejos después para profundizar el diálogo. Hay todo un capítulo sobre descubrir la verdad. Ora como un embajador. Es uno de mis capítulos favoritos. Cómo orar proféticamente por las personas, no anunciándoles su futuro, sino orando específicamente por ellos, según los consejos del Señor. Y también cómo aprender a profetizar, pero con bases bíblicas y muy seguras. Entonces, permanecer en el campo de la profecía, hacer preguntas abiertas. Y tercero, lo que estaba diciendo. De hecho, la pregunta abierta será el siguiente punto. En segundo lugar, no es una técnica de interrogatorio, ¿de acuerdo? Porque de hecho, si usas el hecho de que te pongas en calma, te concentres en Jesús y estés, tuve que tener, atento a los pensamientos espontáneos. Y luego, escribir lo que recibes. Si usas estos consejos que te doy para escuchar a Dios, y si los usas para obtener absolutamente una respuesta a tu pregunta, vemos en la Biblia en muchos momentos que Dios no responde. Elías, por ejemplo, que es un profeta, no se puede decir que Elías no es un profeta. Elías es un profeta, escucha a Dios, hace caer el cielo, el fuego del cielo, la lluvia deja de caer, la lluvia vuelve, todo eso, cosas así. En un momento está desanimado, está en el desierto. Dios le envía un ángel para darle de comer, camina durante 40 días y 40 noches. Finalmente camina durante 40 días y 40 noches, llega a la montaña, a la cueva, escucha a Dios que llega, el viento, el fuego que desgarra el viento que desgarra las rocas, el fuego, el viento violento, hay un suave murmullo, Dios le habla, llega, tiene todas estas preguntas, tiene todas estas quejas. Y sí, pero Señor, ¿por qué esto? Y Señor, ¿por qué aquello? Y soy el último, y esto y aquello. Y Dios no responde en absoluto a su pregunta. Dios no le responde por qué soy el último, por qué te pasa esto y por qué aquello. Dios le dice, aquí, dice, estoy aquí, y le dice, vas a nombrar a Eliseo en tu lugar, vas a nombrar a tal rey, vas a nombrar a tal... Y Dios no responde a sus preguntas. Cuando vemos a Job, por ejemplo, Job, 38 capítulos, lleno de preguntas, Dios llega y no responde a las preguntas. De hecho, es Dios quien decide lo que te dice. El objetivo es ponerte a escuchar. Hay un versículo en Eclesiastés que me gusta mucho. Creo que es Eclesiastés 4, versículo primero, que dice que me mantengo, dice que me mantengo. Me mantengo delante de ti, Señor, y que el número de mis palabras que suben hacia ti no sea demasiado numeroso, sino que quiero permanecer en esta actitud de humildad y escucha. Y de hecho no podemos presentarnos ante Dios diciendo, Señor, ahora tienes que hablarme, porque si haces eso, no estás en la actitud de humildad, no estás en la actitud de, habla Señor que tu siervo escucha, estás más bien en la actitud de, Señor, exijo una respuesta y no puedes presentarte así ante Dios. Es Dios, incluso si te ama, incluso si es un buen padre, incluso si te abraza, incluso si eres su hijo, todo eso, etcétera, sigue existiendo esta noción de que es Dios. Nosotros somos la criatura, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Incluso en la epístola a los romanos, Pablo dice, pero no le corresponde al barro decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No estoy de acuerdo, ¿cómo lo haces? Así que mantener esta posición de decir, Señor, ¿quieres decirme algo? ¿O qué quieres decirme hoy? De acuerdo. En lugar de exigir una respuesta, es normal, es saludable, SALUDABLE, que cuando tomas tiempo para escuchar a Dios, a veces no recibas nada. Si eso nunca te sucede, puede que haya bastantes cosas que recibes que no son de ti, ¿sabes? No son de Dios. De acuerdo, porque hay veces en que Dios te hablará de otras cosas. Hay veces en que Dios no responderá a una pregunta. A veces oro, quisiera que el Señor me hablara y lo único que tengo en mi corazón es ir a la Biblia. Hay veces en que no tengo respuesta porque no es el momento o porque no es así como Dios quiere que construya mi vida. Entonces es realmente importante. Y entonces, una cosa que también te ayudará es hacer preguntas abiertas. Una pregunta abierta es una pregunta a la que no se responde con un sí o un no, porque si haces una pregunta cuya respuesta es necesariamente sí o no, y la respuesta es importante para ti, ¿va a ser mi esposo? ¿Estoy embarazada? ¿Va a morir o va a vivir? ¿Debería comprar este coche? Tanto el deseo de tener la respuesta correcta como el miedo de tener la respuesta incorrecta
te empujará a tener un diálogo interior. ¿Cuáles son tus propios pensamientos que necesariamente se parecerán a un sí o un no? Mientras que cuando tienes una pregunta abierta, Señor, ¿qué piensas? A mí, por ejemplo, me ha pasado que a veces el Señor me dice sobre una persona, me da un consejo respecto a tal persona, me dice, cuidado con tal persona, o a tal persona, puedes confiar en ella. Luego también sucedía muchas veces donde digo, Señor, ¿qué quieres decirme sobre esta persona? Y el Señor me dice, aprende a conocerla, ¿de acuerdo? Entonces no podemos, hay que tener cuidado de que el hecho de escuchar a Dios no se convierta en un atajo para todo lo que Dios te ha comunicado, como sabiduría, como inteligencia, como sentido común, como comprensión bíblica. Entonces, eso es realmente importante. Son preguntas que quería darte, a las que quería responder. Es que hago un poco esta cápsula para Elodie, pero también para las otras personas que han vivido en esta situación. Es decirse, bueno, tal vez me equivoqué, tal vez al final hice una pregunta, me emocioné y creí que eran mis pensamientos porque tenía tantas ganas de que fuera así. Eso ahora debo, por lo tanto, tirar todo a la basura porque eso no pone en duda. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz, me siguen, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, Dios habla, somos el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso no lo pone en duda. El hecho también de todas las cosas buenas que tal vez Dios ya te ha dicho. Así que realmente te animo a mantener esta actitud de decir, Señor, principalmente, quiero que el hecho de escucharte sirva para que me reveles cómo me ves, para cambiarme, transformarme a tu imagen, que eso me acerque más a ti, pero también que te reveles a mí. Después todo lo que es revelación del futuro, todo lo que es direccional, todo eso, tómalo con pinzas, tómalo con perspectiva. Y no digo que Dios no pueda hacerlo. Hay varias decisiones que he tomado así, donde Dios me ha hablado sobre algo específico. En ese caso, utiliza, busca otras confirmaciones. Pide consejos, lee la Biblia, habla con tu cónyuge, es importante. Cónyuge, usa tu sentido común, reflexiona sobre las consecuencias, todo eso, y de esa manera eso te protegerá, te protegerá. Y en tu proceso de aprendizaje, al escuchar a Dios, pues vas a proteger tu corazón. Hace un momento leí un correo electrónico, alguien me escribió, bueno, yo no creo que se puedan aprender los dones espirituales. Por supuesto que no, no se puede aprender un don espiritual para tener un don. No es un aprendizaje, no es como un diploma, no es como aprender a conducir y al final te dan el permiso de conducir. Los dones espirituales Dios te los da, pero ahora hay que aprender a utilizarlos. Por ejemplo, tengo a mi hija, Charlotte, que está en primer grado. Para aquellos que están en Quebec, creo que es el equivalente al primer año de primaria. Ayer estábamos leyendo y ella está aprendiendo el sonido en, y en francés se escribe EN, AN, AM, EM, y me doy cuenta con ella, y esto sucede con cada niño, que el francés es súper complejo. Leer en francés es súper complejo. Sin embargo, mi hija tiene el don de la palabra, sabe hablar, habla francés, ella entiende francés y tiene el don de la visión, es capaz de leer, de acuerdo, de descifrar, pero el francés es un idioma complejo. Y entonces ella está aprendiendo todos los sonidos y todas las complejidades y todas las letras que no se pronuncian cuando se leen en francés. Es increíble. Y entonces, la idea es que con el Espíritu Santo es lo mismo. Dios viene a poner su espíritu en ti, abre tus ojos y oídos espirituales, comienza a hablarte, te da la capacidad de estar en comunión con Él. Eso es el don. Es alguien que no tiene el Espíritu Santo, puede hacer todos los ejercicios de meditación que quiera. No va a escuchar a Dios de esa manera porque el Espíritu Santo no habita en Él, ¿de acuerdo? Es un privilegio que está reservado para los hijos de Dios tener este tipo de relación. Ahora, ¿debo aprender a descifrar cómo habla Dios? ¿Por qué? O porque a veces tenemos miedo. Y muchos personajes bíblicos, Dios se les revela, tienen miedo porque no esperaban eso. Podemos equivocarnos, podemos no entender lo que Dios quiere decir porque está teñido por nuestras falsas concepciones, está teñido por nuestra mala comprensión de quién es Dios.
También podemos simplemente no entender nada porque es misterioso, es simbólico. Hay muchos profetas. Si tomas a Zacarías, por ejemplo, en un momento, ya sabes, este versículo que en muchas iglesias, que muchos cristianos carismáticos utilizan, es ni por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Bueno, este versículo no es un versículo que Zacarías haya profetizado. Se despertó, había un ángel a su lado, el ángel le mostró algo, era una visión. En esa visión había dos olivos que alimentaban un candelabro y no entendía lo que eso significaba. Dijo, ¿qué es este candelabro con olivos al lado? Entonces le hace la pregunta al ángel y le dice, ¿pero qué significa esto? Y el ángel no responde. Así que persevera y una segunda vez Zacarías el profeta, y no era la primera visión que tenía, vuelve a hacer la pregunta por segunda vez. Y ahí el ángel le responde, bueno, no entiendes lo que significa, esto es lo que significa ni por fuerza ni por poder, esta es la palabra del Señor, todo eso. Y entonces vemos aquí que Zacarías, si no hubiera hecho la pregunta, no habría obtenido la respuesta a la interpretación de la visión. Si Zacarías no hubiera perseverado en hacer la pregunta sobre el significado de la visión, no habría obtenido la respuesta, no habría tenido el significado. Y vemos eso en diferentes lugares. Por eso no puedo aprender a tener un don espiritual, no puedo recibir un don espiritual como fruto de mi aprendizaje, como un diploma que me darían, como una recompensa, porque es un don. Dicho esto, debo aprender a usar el don que Dios me ha dado. A menudo utilizo esta imagen. Es un poco como un GPS. Ahora lo tenemos en los teléfonos, pero en aquel entonces, ya saben, cuando teníamos los GPS que solo hacían eso, solo GPS, bueno, teníamos que configurar el idioma, todo eso, cosas así. Si el GPS te habla en chino, por mucho que te dé indicaciones, no entenderías nada. Si introduces la dirección de destino en el lugar equivocado, no introduces las cosas correctas, no te llevará al lugar correcto. Si no le dices que quieres tomar la autopista o evitar los peajes, si le dices que no dices que quieres pasar primero por tal lugar o no dices que quieres la ruta más corta, en fin, en resumen, si no aprendes a usar correctamente tu GPS, te será inútil. Es algo que habla y que te dice constantemente, da la vuelta y eso te irrita. Por eso es importante que recuerdes que estás en una posición de aprendizaje, de acuerdo. Así que no te preocupes demasiado con todo lo relacionado con anunciar el futuro. Tener cosas precisas en el sentido de la palabra de conocimiento. Si Dios quiere darte una palabra de conocimiento, te la dará, pero si exiges al Señor que te hable con precisión, corres el riesgo de que sean tus propios pensamientos los que escuches y corres el riesgo de ser decepcionado, corres el riesgo de parecer alguien realmente extraño o corres el riesgo de ser desacreditado, mientras que el Señor me dijo, y luego te vas a equivocar. Entonces, esos son los consejos que quería darte. Si estás en una situación donde dices, yo sin embargo creía haber escuchado a Dios. Vi hace un momento, hay una reina que hace una pregunta, ella dice, yo lo escucho en YouTube, es lo mismo con el libro. Entonces, el interés de los 21 días escuchando a Dios. En YouTube, gratis, tienes los primeros 7 días. Aquí tienes 21, es la continuación. Hay 3 veces más. Y también en el libro tienes 150 testimonios de personas que escucharon a Dios por primera vez siguiendo esta guía hacia Dios. Y los testimonios realmente valen la pena. Allí, porque es muy conmovedor ver cómo Dios habla. Los testimonios también te ayudarán porque verás que de hecho a menudo Dios habla de una manera y a veces pensamos, no estoy seguro de que lo que he recibido pueda ser de Dios. Por ejemplo, a menudo la gente ve a Dios sonreír, la gente ve a Dios abrazarlos o decirles te amo, mi hijo, mi querida hija. Y ahí dicen, es extraño, no tengo mucho esa impresión. Yo veía más a Dios, un personaje con una barba blanca en un trono, con un bastón que solo esperaba para golpearme porque tengo muchos pecados y eso los perturba. Y ver que muchas personas han vivido eso, eso los tranquiliza, eso te tranquilizará y te ayudará precisamente a perseverar en tu escucha de Dios. Espero que esta pequeña cápsula te haya ayudado. Dime en los comentarios si, si te ayuda. Alguien pregunta si enviamos los libros a Suecia. Sí, enviamos a todo el mundo, excepto a algunos países africanos que están en guerra, donde es complicado con el correo, pero si no enviamos a todo el mundo.
Si tienen preguntas sobre el tema, escríbanlas en el chat. También pueden escribirlas en los comentarios y luego trato de responder. Realmente mi objetivo aquí en la escuela de ministerio es natural. Mi objetivo realmente es responder a sus preguntas para que ustedes puedan progresar de acuerdo. Entonces, mi objetivo no es que me vean hacer ministerio. Mi objetivo es que ustedes puedan progresar en su relación con Jesús. Entonces, si quieren descargar los primeros 7 días de la guía de Dios, 21 días escuchando a Dios, bueno, el enlace está en la descripción de este video. Pueden descargarlo, pueden ir a écoutedieu.com o davidterry.com. Y también les recomiendo A la escucha de Dios, que es el libro que les aconsejo después. Eso es todo. Entonces, les digo, hasta pronto. Sean bendecidos. Gracias por dar un pulgar arriba si les gustó este video. Gracias por suscribirse si aún no lo han hecho. Van a encontrar en este canal una gran cantidad de enseñanzas sobre la vida del espíritu. La escuela de ministerio está aquí para inspirar, activar y formar a los hijos de Dios para caminar en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y luego les digo hasta muy pronto. Sean bendecidos.